Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy aquí muy emocionado porque tenemos de invitada especial, nada más y nada menos. Aquí la tenemos, Anisha. Gracias, Anisha, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Por ¿Ahorita dónde favor, estás, Mario. Anisha? Feliz de estar aquí contigo. Gracias por invitarme, por tenerme presente. Y para mí es un honor ser la primera invitada de este espacio que sé que se va a expandir un montón. Me encantó que, bueno, para los que no sepan, Meyer estuvo en el primer retiro que yo hice ahorita en octubre, aquí en las montañas colombianas, y me pareció como muy lindo tu parte que te hayas acercado y me hayas dicho, hey, quiero que seas parte de mi podcast y lo que estoy haciendo. Y pues, obviamente para mí es un honor apoyarte y no solo apoyarte, sino que compartamos este espacio, porque siempre hay como un regalo y un aprendizaje para las dos partes. Exacto. Bueno, Anisha, antes de empezarte a hacer una cantidad de preguntas, yo quiero compartirte y compartirle a la audiencia un poquito la historia acerca de cómo yo llego a ti o cómo llego a conocerte, ¿no? Y lo platicábamos muy breve allá en el retiro, pero bueno, la cuestión fue que tuve un proceso pues fuerte como todos en la vida y ahí pues me empezaron a caer informaciones, conversaciones, personas, y empecé a seguirte a raíz de una historia de una amiga del bachillerato que te publicó Ujú. y, y la verdad pues se me hizo muy, muy rara la información y como confusa, pero había así como un llamado a seguir viendo, ¿no? A seguir viéndote, escuchándote y me pareció como súper genial. Ya luego pues tengo la oportunidad de establecer una relación amorosa donde empecé a dedicarle las canciones tuyas, las canciones que están en Spotify, pero antes de conocerla, De ¿no? O sea, acuerdo. yo, por ejemplo, esta telepatía que lo comentábamos allá en el retiro, ¿no? Se la dedicaba a esa energía complementaria, a esa energía femenina que yo quería traer. Y le decía, es que sé que me estás llamando por telepatía y tal, antes de conocerla, ya luego conozco a esta persona y dije, es que esta canción era para ti, ¿no? Entonces, pues se me hace muy bonito contar esto que prácticamente no lo comparto mucho, pero pues fue muy bonito luego pues poder conocerte en persona y que nos cantaras esta canción en vivo, ¿no? Uy, esto fue muy chistoso, porque primero que todo me encanta esa historia, porque uno nunca sabe, a ver, uno cuando está haciendo lo que hace, uno lo hace porque es un impulso, primero que todo el alma, yo lo siento así, y segundo, pues porque muchas veces uno está haciendo lo que uno siente de lo correcto, ¿no? Que es lo que yo intenciono con cada una de las cosas que yo hago. Uno a veces no sabe el impacto que puede generar en la gente. Yo sé que eso puede sonar de pronto chistoso para la gente que me ve, porque si algunos me siguen, pues deben decir, no, esta tiene una comunidad enorme, ¿cómo que no sabe? Y en verdad uno no cae en cuenta de cómo un mensaje o una canción o una intención limpia puede generar como esas ondas que lo transforman absolutamente todo. Así que esa historia me encanta. Y aparte fue muy chistoso porque en el retiro, pues para los que no sepan, pues yo también soy cantante, pero digamos que ya no es el norte de mi misión. El norte de mi misión es la parte de la transmisión del mensaje, como ser una speaker por el bienestar más alto de la humanidad y la revolución de conciencia y la expansión de conciencia. Entonces yo no tocaba guitarra ni cantaba hace mucho tiempo, hace meses. Y ellos me dijeron, no, que cante. Y yo les dije, "Ok, pero tengan un poquito de calma conmigo, lo que se llamaría paciencia, aunque esa palabra etimológicamente significa algo muy distinto, porque yo no me acordaba de la canción, entonces se las canté por encimita ahí. Pero bueno, fue un momento hermoso, mi hermano, así que gracias por esa No, parte. no, gracias a ti, de verdad. Pues, era algo que quería compartir también con la audiencia. Y bueno, pues ahora sí, pues lo que tú nos quieras contar acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, quién es Anisha. Bueno, siento que esa pregunta, o más bien la respuesta a esa pregunta, tiene varios matices y se puede responder desde diferentes niveles de conciencia. Porque digamos que Anisha a nivel macro, pues es lo mismo que tú, es un fractal de la fuente primordial de vida, es la fuente primordial de vida experimentando este humano, una posibilidad de las infinitas, por decirlo así. Y esa es como la realización a través de la cual yo experimento la experiencia individual, el reconocimiento de lo absoluto, lo infinito, de lo atemporal, de lo que somos más allá de la forma, ¿verdad?
pero siento que también por algo y para algo cada uno de nosotros estamos experimentando lo humano que estamos experimentando. Me parece que ahí es donde está el regalo y el tesoro de la experiencia de vida de por sí, del juego de conciencia en el cual la conciencia se está haciendo consciente de sí misma a través de infinitos puntos de observación. Entonces, digamos que Anisha a nivel de el juego, la vida, como lo llamo yo, es una humana libre. Soy muy niña, trato de vivir desde un lugar de mucha conexión, de mucha autenticidad, de presencia, como de juego, pero a la vez también soy como lo que llamarían como una guerrera de conciencia o espiritual, en el sentido de que em, entrego cada instante de mi vida y de mi propia experiencia a compartir información de conciencia, expansión de conciencia y de revolución de conciencia. Lo que muchas personas podrían llamar como una creadora de contenido o speaker. Lo que pasa es que no me gusta encasillarme tampoco, porque eso es solo una parte pequeña de el universo de lo que yo vengo a activar, ¿sí? Como a través de diferentes activaciones, valga la redundancia. Pero pues lo que yo hago principalmente es compartir mensajes de conciencia en las redes, y también ya empecé a hacer retiros, voy a empezar a hacer una gira de conferencias a nivel mundial, estoy escribiendo un libro, como precisamente hablamos también al comienzo de esta entrevista, pues de este encuentro. También soy cantante, aunque ya no es la parte principal de lo que hago. Entonces, pues soy una humana en servicio a la liberación de la humanidad y al reconocimiento de lo que somos, que viene siendo la expansión de conciencia. Entonces me gusta compartir información de empoderamiento, de libertad, de metafísica, de manifestación, para que así podamos empezar a construir una realidad por fuera de la jaula a través de nuestra autenticidad y honrando, digamos, que la experiencia individual que vinimos a tener. Wow, me encanta Un esa viaje, definición. un viaje. La quiero replicar. Copy paste. Sí, copy paste, quiero hacer lo mismo. Va. ¿Qué cosas hace Anisha para divertirse en su día a día? Bueno, mi hermano, o sea, siento que soy muy afortunada, aunque también es resultado de las decisiones que he tomado y de mi propia conciencia, porque nuevamente todo lo que uno vive de igual forma sigue siendo el resultado de la focalización de la conciencia. Y digo que soy muy afortunada porque yo vivo una vida muy libre, pero esa libertad, ¿en qué sentido voy? Pues que yo no tengo, digamos, que lo que la gente llamaría trabajo de oficina, ni tiempos exactos que tenga que cumplir, no le tengo que cumplir ni obedecer nada a nadie. Yo soy como quien está liderando todo el movimiento de conciencia que estamos creando con Marce, pues de la mano de Marce, que es mi pareja, obviamente. Y digamos que soy completamente autónoma, independiente en ese sentido, entonces puedo ser muy niña, es decir, puedo hacer lo que yo quiera en cada instante presente de mi vida, que siento que era una de las metas principales de mi existencia, vivir en verdadera libertad, poder ser niña de por vida, pero niña sabia en el sentido de que no es como un niño que no se responsabiliza por su existencia, sino que es un niño sabio en el sentido de que es consciente de su conciencia y sabe qué es lo que está generando en cada instante. Pero esa misma libertad me ha llevado a ser muy responsable con mi tiempo, en el sentido de querer utilizarlo de la manera más consciente posible para generar un impacto, primero que todo, en mi experiencia individual, porque si uno no es la prioridad de su vida, no puede entregarle nada a nadie, ¿verdad? Uno tiene que ser la prioridad de su propia experiencia. Entonces, digamos que inicialmente para generar ese impacto de liberación en mi propia vida, a través del autoconocimiento y la expansión de conciencia. Me encanta leer, me encanta escribir, me encanta crear, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que más me hace feliz es utilizar mi tiempo para seguir creando activaciones que me permitan generar ese impulso de liberación en todo lo que es a través de los mensajes de conciencia. Entonces, a lo que voy con todo este cuento, que siempre me extiendo, es que lo que yo amo hacer es lo que yo hago como mi misión de vida. Eso es lo que a mí me hace feliz. Como tengo tanta libertad, esa libertad me ha permitido no necesariamente yo decir, me quiero echar todo el día a ver películas o series, eso no es lo que verdaderamente me inspira, sino utilizar mi poder creativo para generar creaciones que generen un impacto masivo de bienestar, de liberación, de empoderamiento y de, y de expansión de conciencia. Entonces eso es lo que hago. Si le preguntas a Marce, ella te dirá que yo me levanto 5 de la mañana, medito, escribo, salgo a caminar, voy al gimnasio y después de eso ya me empiezo a activar y duro todo el día en servicio de lo que estoy haciendo. Grabo blogs, grabo diferentes videos de semillas de conciencia para YouTube, grabo el diferente tipo de contenido para TikTok, Instagram, YouTube Shorts y Facebook. Y también estoy como activa con todo lo que estamos haciendo con Anima, que es el movimiento de conciencia. Entonces, los retiros, los eventos presenciales, con el equipo virtual, haciendo todas las activaciones virtuales. Y también, aparte de eso, tengo una tienda de bienestar holístico
que la voy a lanzar ya la próxima semana, en la cual vendo productos que generan como un impulso en el proceso de desintoxicación, y estoy armando una tienda también de ropa orgánica y limpia con mensajes de conciencia. Entonces, todo eso es como mi juego de vida. Mm, En eso juego yo todo el tiempo. Estoy como a disposición de ese proceso creativo. sí, vamos a decir que encuentras la diversión en ese proceso creativo Exacto. y pues por ahí te vas, ¿no? Total, digamos, ¿te acuerdas de Sandri, que pues también estaba en el retiro, que pues obviamente tú sabes quién es, pero Sandri es parte de Anima y todo lo que hacemos? Ayer estuvimos con ella, si no estoy mal, creo que sí fue ayer o antier, nos vimos y yo le mostré la página de Anima y me dijo, tú no paras, ¿no? Y le dije, no, porque es que eso es lo que me está generando inspiración. Si no me generara inspiración, si yo no sintiera conexión con lo que estoy haciendo, pues seguramente no dedicaría la cantidad de tiempo que le estoy dedicando a lo que hago, pero es lo que me hace feliz, mi hermano, la verdad. Qué chévere. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a ir cada vez un poquito más deep, más profundo. Y bueno, quiero decirle a la audiencia que el objetivo de esta plática, de esta conversación, es compartir con la gente el mensaje tan valioso que tiene Anisha para la comunidad, que está en búsqueda del ser, que tiene un llamado en su alma a experimentarse diferente a cómo nos enseñaron, ¿no? Y para eso, pues entramos en el primer tema y quiero empezar preguntándote, ¿qué es la matriz de control? ¿Cómo lo podrías explicar de una manera sencilla con ejemplos de la vida cotidiana? Ok, primero que todo quiero aclarar que el hecho de que le llamemos matrix de control es porque la palabra matriz significa útero, significa madre. Entonces la palabra matrix o matriz por sí sola no vendría siendo lo mismo que es la matrix de control, ¿verdad? Habiendo aclarado eso, también me parece importante hacer otra aclaración y es el invitarlos a observar el tema de la matrix de control no como un lugar, sino como un sistema de creencias. Lo que es verdaderamente la matrix de control es un sistema de creencias limitantes que hipnotiza a la población para que así se fortalezca el velo del olvido, no recordemos quiénes somos y vivamos constantemente en un estado de sumisión, de esclavitud, de ignorancia y de inconsciencia, como en esa rueda del hámster. La matrix de control, que es ese sistema de creencias limitantes, esa programación, ese adoctrinamiento, es lo que nubla la percepción de la población y es lo que por ende ayuda a mantener a unos pocos en una punta de una pirámide, ¿verdad? Es como mantenernos a todos como en esa rueda del hámster para que no activemos nuestro poder y podamos liberar nuestra mente al desprogramarnos, al desaprender, sí, al salir del condicionamiento, para así, al reconocer quiénes somos y cómo funciona el juego de conciencia, empezar a crear una realidad libre y coherente por fuera de la jaula, ¿verdad? Entonces, la matrix de control es un sistema de creencias limitantes que hipnotiza a la población a través de las programaciones masivas que se sostienen a través de los eslabones principales de la matrix, que vienen siendo la política, el entretenimiento, la religión, la economía, la ciencia y el mundo del ya dije, entretenimiento. A través de esos eslabones es que se mantiene la población hechizada, a través de esa narrativa general que lleva a la población a pensar que la realidad funciona de una manera distinta. Es decir, es esta misma matrix de control que está unida completamente al sistema y a esa pirámide jerárquica, involutiva, inorgánica, arcóntica, como lo queramos llamar, la que genera todas esas programaciones y la que genera una narrativa completamente falsa. Por eso es que cuando uno como entra en el agujero del conejo, si uno lo quiere llamar así, uno tiene que, a través de su experiencia individual y la conexión con su propia conciencia, empezar a unir las piezas del rompecabezas para darse cuenta de la trampa, del engaño tan grande, cuestionar, discernir, salir del engaño al desprogramarse y ahí sí decir, "Ok, ya sé que es, de qué se trata la vida, no voy a caer en la trampa, voy a salir de la frecuencia de miedo y así voy a empezar a crear lo que yo verdaderamente quiero por el bienestar más alto de todas las partes". Ok, y en ese sentido, ¿quiénes somos los seres humanos y qué papel jugamos en la matriz? Los seres humanos, pues somos los fractales de la fuente primordial de vida, al menos la gran parte de los seres humanos. Yo sí creo que eso es así. Siento que hay algunas almas encapsuladas por esa hipnosis mental. Digamos que el alma o el ánima, que es la chispa infinita, el fractal de la fuente primordial de vida, no se puede contener porque es pues esa parte de nosotros atemporal, inagotable, inapagable, incontenible, etcétera, etcétera. Pero lo que sí pueden atrapar es la mente de la humanidad. Esto lo hacen precisamente para utilizarnos como baterías. Eso es lo que precisamente muestran a través de la película Matrix, que es una especie de documental.
cómo hipnotizan a la humanidad al mantenerla conectada a una realidad falsa limitante que es resultado de esas creencias para así succionar la energía de la humanidad. Entonces, ¿para qué nos utiliza la Matrix de control? Para alimentarse de nuestra energía y para utilizar nuestro poder creativo al hipnotizar nuestra mente para crear las realidades que ellos quieren, precisamente para poderse seguir alimentando nuestra energía y para que exista ese sistema piramidal. Entonces, para eso es para lo que nos utiliza la Matrix, pero Ujú. realmente nosotros los humanos somos los fractales de la fuente primordial de vida, que tenemos el poder de la conciencia para salir de esa trampa y así empezar a vivir la vida que verdaderamente queremos al conectar con la divinidad, con lo que somos. Porque en realidad la humanidad en su esencia, en su naturaleza, que es de lo más lindo a mí que me parece en la vida, es benévola, ¿me entiendes? Es compasiva, es empática, es creativa, libre. Eso es nuestra esencia natural. Por eso es que nosotros debemos volver a ser como niños, pero niños valientes y conscientes, para salir de la trampa del miedo y empezar a jugar con la vida desde la frecuencia más elevada. Entonces lo que somos es la fuente experimentándose como esos infinitos puntos de observación que somos los humanos y en el juego, en el nivel del juego, la vida en el que estamos, porque para mí esto es un juego de conciencia, ¿sí? Pues hay ese gran hechizo, que es esa Matrix de control, y ese gran monstruo, pero nosotros somos los héroes de la historia que tenemos la capacidad de al liberar nuestra mente y conectar con nuestra esencia, al ser conscientes de nuestra conciencia, de liberarnos del monstruo y llegar al siguiente nivel. Entonces es más como, a mí me gusta verlo así para no caer en la victimización, ni caer en la energía de miedo, ni caer en más trampas de la misma Matrix de control. Es como, ok, eso es lo que está pasando, pero yo soy quien tengo el poder realmente, por eso hipnotizan mi mente, para poder manipular de una u otra forma la manifestación de la realidad. Porque la realidad que nosotros estamos experimentando aparentemente material, digo aparentemente porque en realidad es una proyección holográfica de la conciencia, ¿sí? Que es precisamente lo que muestra la física cuántica de por sí, pues nosotros a través de nuestra conciencia estamos focalizando la experiencia. Entonces, la única forma en la que pueden interferir en la realidad esos monstruos, o como lo queramos llamar, es hipnotizando nuestra mente para interferir en nuestra conciencia y que así nuestro poder creativo esté limitado o esté manipulado a través de esas programaciones. ¿Sí me entiendes? Sí, Es un juego. ok. Quiero aclarar, el hecho de que sea un juego no quiere decir que no debamos eh, responsabilizarnos por nuestra existencia de ser algo al respecto. Es la razón por la cual yo expongo muchas cosas a través del contenido que yo comparto. Expongo cosas y a la vez doy herramientas de empoderamiento y de conciencia, porque pues no es justo que igual los seres vivan en miedo, en dolor, en escasez, en pobreza y caigan constantemente presas de las trampas de ese sistema. Ok, entonces podríamos decir que la Matrix es un sistema de creencias que se nos es implantado. Sí, claro, porque desde antes de que tú nazcas, 3 meses antes de nacer, ya se está gestando todo tu subconsciente, hasta los 7 años de edad, de manera específica y mucho más profunda. Entonces, lo que hace esa matriz de control es generar un sistema operativo completamente interferido. Sistema operativo me refiero precisamente a ese subconsciente, para que así, pues tú vivas todo, digamos que el resto de tu vida en esa cárcel mental que ya generaron. Por eso es que dicen que dame un niño de los 0 a los 7 años y te daré el hombro. Yo no sé cómo es que dice ese dicho. Bueno, esa frase que ni siquiera sé de dónde será porque yo soy muy mala con esos datos de memoria, pero lo que voy es que por eso es que el sistema también ha impulsado a que los padres suelten a sus hijos antes de los 7 años. Sea que los metan al colegio, que el sistema educativo es parte del engaño, o sea, pues tradicional, pues, o sea que los metan al jardín o lo que sea, ahí ya empiezan a programarlos. Y no solo a través de eso, nuevamente, como los mismos padres están programados, porque el sistema pues obviamente ha hechizado a todos los linajes y a todo ese sistema de creencias, pues muchas de las creencias que nos transmiten nuestros padres siguen siendo resultado de ese mismo sistema y de ese mismo adoctrinamiento. Entonces sí, pero lo más importante aquí es reconocer que aunque ese sistema operativo se geste principalmente desde los menos 3 meses de nacido hasta los 7 años de edad, uno se puede desprogramar, uno se puede salir del adoctrinamiento. Hay diferentes técnicas a través de las cuales nosotros podemos liberar nuestra mente, conocer los programas, disolverlos y a través del poder de nuestra conciencia elegir verdaderamente qué queremos empoderar, qué es verdad. Es como se salva quien a través del autoconocimiento va hacia adentro, quien se observa, quien se responsabiliza por su existencia y ahí se vuelve el héroe de su propia historia,
que es de por sí lo que nos muestran todas las películas que nos generan como ese, ¡ah! Claro, como Ujú. Matrix o Harry Potter o Juegos del Hambre o Divergente o Star Wars, ¿sí? Como que todas llevan a lo mismo. Conecta con tu esencia, libera tu mente y conviértete en el héroe de tu propia historia. Ok, entonces si nosotros somos la fuente primordial de vida, em, al enfocarnos en la Matrix, ¿no estaríamos potencializando el problema? Sí, no, mi hermano, depende del lugar y desde dónde. Y eso es una pregunta que yo me hago constantemente y llego a la misma conclusión. A ver, si nadie, el truco más grande de la oscuridad o no, o de la maldad, si lo queremos llamar así, Ujú. es hacerte pensar que no existe para que pase para seguir controlándote desde la inconsciencia. Tú, aunque no supieras que existía, te seguía controlando y tú vivías en un loop, y no me refiero tú únicamente, me refiero a la humanidad, en un loop de depresión, de frustración y de inconsciencia. La mayoría de la población no sabe que esta matrix de control existe, no conoce el engaño y cómo vive. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si no reconocemos la jaula, no podemos salir de ella. Pero es una cosa muy distinta ver la jaula, reconocer las programaciones y salir de ella al activar el poder de tu conciencia. Y es otra cosa muy distinta ver la jaula, quedarte enfocado viendo la jaula y caer en la trampa en la cual la misma jaula te absorbe al tú entrar en paranoia, en miedo, al pensar que todo es negativo, al pensar que todo está hechizado. Entonces siempre es como desde ese punto céntrico. Reconozco el engaño para salirme del engaño, pero al reconocer el engaño vuelvo al poder de mi conciencia y a enfocarme en lo que yo verdaderamente quiero enfocarme, porque ahí es donde también hay una trampa muy grande a mi forma de ver. Hay muchos que simplemente entran en ese tema y ya se sobreidentifican con el engaño y terminan alimentando más el mismo engaño. Entonces hay como un punto muy delicado de balance en el cual tú puedes exponer el engaño sin alimentarlo. Y eso es lo que es muy importante hacer. Porque o si no, la mayoría de la población va a seguir viviendo en el mismo caos y en la misma rueda del hámster en la que siempre ha vivido, sin saberlo. Entonces lo que está pasando en este momento de manera masiva es como ese despertar de conciencia mundial. Por eso es que estamos hablando de esto, por eso es que tú terminaste haciendo el retiro, por eso es que yo terminé hablando de lo que estoy hablando, en el cual reconocemos que sí es importante señalar la jaula, pero para salirnos de ella y ahí sí decir, ok, ¿en qué me quiero enfocar? Ya que me salí de esa hipnosis y ahora sí puedo utilizar mi poder para crear una realidad por fuera de la jaula, porque la mayoría de la población sigue viviendo en un estado de sumisión, de ignorancia y de esclavitud sin saberlo, en ansiedad, en frustración, en miedo y en ira, obedeciendo constantemente las mismas programaciones que no han ni siquiera podido ver de frente. ¿Sí ves dónde está como ese balance? Sí, 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 totalmente. Y justamente te quiero preguntar, para quienes están reconociendo la jaula, ¿qué herramientas le podemos compartir para superar ese miedo que pudiera generar toda esta información? Sí, por eso es que es muy delicado y por eso yo intento, y bueno, tú me dirás si lo logro o no, porque pues obviamente yo me vivo a mí misma y, y muchas veces no sé si estoy logrando generar lo que quiero generar, y es que yo intento compartir el tema del engaño desde un lugar de mucha conexión y mucho centro para no generar miedo, sino para decir, hey, el poder lo tienes tú eres quien transformas tu vida. Entonces, yo esto lo hago primero que todo porque así es que yo lo experimento, yo no estoy actuando, yo no te estoy diciendo, a mí no me da miedo hablar de esto, pero también he entendido que es muy importante no quedarme únicamente señalando la jaula, sino decir, hey, esto está pasando, ahora enfoquémonos en activar nuestro poder de esta manera. Las herramientas que yo utilizo y se las voy a compartir de manera transparente no necesariamente tienen que ser las que ustedes utilicen. Como yo siempre he dicho, yo no soy ni la gurú, ni la maestra, ni la guía de nadie. Yo soy un ser que he sido muy consciente de mi propio proceso y me he entregado a ese propio proceso de autoconocimiento para convertirme en mi propia gurú, en mi propia maestra. Y ese es de los mensajes principales que quiero transmitir con todo lo que yo hago, con Anima, con los diferentes eventos y en general, digamos que yo como Anisha. Entonces les comparto lo que yo hago, pero lo más importante es que ustedes conecten con su intuición y disciernan para que así sientan qué es lo que a ustedes les genera ese espacio de conexión y de bienestar y de claridad. Entonces, muy importante, por ejemplo, la respiración consciente, porque cuando tú tienes una respiración consciente en la cual te mantienes en esa respiración ligera, sutil, diafragmática y nasal, asegurándote que las exhalaciones sean más largas que las inhalaciones, estás activando el sistema parasimpático, lo cual te ayuda a mantenerte en calma. Entonces, me parece que esta es de por sí una de las herramientas más porosas para salir del hechizo del miedo, ¿no? Segundo, no sirve de nada la revolución de conciencia, y cuando hablo de revolución de conciencia me refiero a la exposición del engaño, si tú no estás teniendo un proceso de expansión de conciencia a la vez. Porque es que cuando las dos cosas pasan a la vez, dices, ah, claro, este es el engaño, pero claro, yo soy la fuente. Entonces, entre más tú despiertas a tu esencia,
menos interferencia hay y menos miedo te da el reconocer como el engaño, ¿verdad? Otra herramienta que yo recomendaría es la observación constante, la observación, el ser consciente de tu conciencia, que obviamente este es un tema en el cual uno va como entrando en una mayor maestría a medida que uno va avanzando, porque cuando tú eres consciente de tu conciencia puedes observar los patrones que surgen, esa conversación interna, y puedes empezar a hackear esas reacciones inconscientes que se generaban del piloto automático. Entonces, si te estás dando cuenta que estás entrando en una conversación de miedo, te puedes autorregular, puedes volver a ser consciente de tu respiración, puedes volver a entrar en calma y así como ver las cosas con mayor claridad. Otra herramienta podría ser, por ejemplo, la coherencia cardíaca, que es enfocarte en tu corazón, también acompañado de la respiración, integrando o activando una emoción elevada para que así se elimine como toda esa interferencia en tu campo cuántico. Y obviamente todo esto acompañado de la herramienta más poderosa e importante que yo siempre comparto, que es la activación álmica, que es el blindaje energético, ¿verdad? Que es cuando tú te enfocas en la chispa infinita que está en el punto céntrico de tu toroide o aquí en el punto céntrico de tu pecho y tu corazón, y cómo observas cómo esa chispa sigue creciendo y creciendo hasta que llena todo tu cuerpo de luz y termina generando una esfera grandísima de blindaje energético alrededor de todo tu campo electromagnético, porque así también previenes que haya interferencia de algunas presencias que no quieren que tú te salgas del engaño y que te liberes, ¿verdad? Acá les estoy dando de manera muy resumida lo del tema de la activación álmica, no quiero que se la tomen de manera ligera, ni que piensen que, bueno, ya, tun, Sí, con o el comienzo. una cosa es platicarlo y ya integrarlo en el día a día, ¿no? Hacerlo parte de tu día a día. Y por eso es importante que ustedes, digamos, en UM, que es un gran amigo mío, que es el guerrero interdimensional, parte de manera mucho más profunda las diferentes técnicas de protección y limpieza energética, enfocados en la activación álmica o en la activación del ánima, porque el alma y el ánima es lo mismo, que es el fractal de la fuente primordial debido a la chispa infinita. Entonces, se los menciono para que ustedes lo tengan como en su lista de cosas que les podrían ayudar, pero para que ustedes vayan e investiguen a mayor profundidad. Yo también hice un masterclass gratis hace poco de blindaje energético, que también está en mi canal de YouTube en la parte de lives, que Ok. es como una hora entera en el que profundizo mucho más sobre el tema, que también les puede ayudar. Igual ahí lo voy a poner en la descripción. Genial, buenísimo. Otra cosa que hago también es la escritura consciente todos los días. Yo soy muy intensa con eso. Como te dije, yo me despierto en la madrugada, medito para hacer las diferentes activaciones. Hago primero la unión de los tres centros, activación álmica, limpieza de mi campo electromagnético, decreto mi día, etcétera, etcétera. Y en la escritura consciente yo abro un espacio en el cual saco como el ruido mental, saco como toda esa confusión y le doy el poder a mi alma para que me dé la respuesta de eso que yo estoy experimentando. Esto me ha ayudado a ver cada vez con mayor claridad y a reconocer las programaciones. Ahora, les digo todo esto habiendo yo pasado por muchos túneles. Yo no es que la que siempre estuvo por fuera, no. Meyer precisamente sabe, yo tengo tatuajes que me tengo que quitar. Es decir, yo he pasado por todas las programaciones, por programaciones del New Age, por programaciones de inconsciencia, ideología de género, por toda la distorsión posible, yo he pasado. Entonces yo les hablo de esto no como la que nunca pasó por ahí, sino por el contrario, quien pasó por muchos túneles y tuvo la capacidad de salirse de ahí. Por eso yo comparto lo que comparto. Y bueno, hay muchas más herramientas, pero todo viene como de esa expansión de conciencia y despertar a la esencia que es esa ánima, que es esa alma, por decirlo así. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y en alguna de tus publicaciones mencionas la ventana de Overton. ¿Podrías Ujú. hablarnos sobre ella y por qué la mencionas? Claro, la ventana de Overton se refiere a cómo el sistema intenta a través de diferentes tendencias y programaciones ir normalizando lo que no es normal para que aceptemos lo que es inaceptable. Por eso lo han hecho, por ejemplo, a través de múltiples programaciones, a través del mundo del entretenimiento y demás, en el cual normalizan la violencia, normalizan la hipersexualización de los niños, normalizan las drogas, normalizan, por ejemplo, todo el tema de la ideología de género, que tú pienses que hay 800.000 géneros cuando en realidad solo hay dos combinaciones de cromosomas, normalizan un montón de cosas que si tú no tuvieses esta programación, te darías cuenta que no tiene ningún sentido, porque todo ese propósito del sistema y de la matrix de control y manipulación y de la pirámide es distorsionar lo natural. Y para que tú llegues a aceptar lo inaceptable, van abriendo, manipulando tu percepción para generar una apertura en lo que tú considerarías correcto e incorrecto, es decir, manipulan tu moral y tus principios para que tú llegues a aceptar lo inaceptable. Por ejemplo, con todo el tema de
de la agenda LGBTQ+. Pues tú como bien sabes, yo estoy con una mujer, yo comparto mi vida con una mujer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo sea parte de la comunidad LGBTQ+, y no tengo nada en contra de ellos porque la mayoría de los seres que están ahí no tienen ni idea qué está pasando. Pero a través de las programaciones de la misma comunidad LGBTQ+, y la agenda que está detrás, lo que han tratado de hacer es llevar a aceptar lo inaceptable, no en el sentido de que tú puedas estar con una persona de tu mismo género, no, en el sentido de hipersexualizar a los niños y llevarlos a pensar que son algo diferentes a lo que son, para que eventualmente sea aceptable la pedofilia y la pederastría. ¿Sí me entiendes la locura? Entonces ya en muchos países hacen marchas en los cuales salen miles a decir que es normal la pedofilia y la pederastría, precisamente porque a través de toda la agenda LGBTQ+ y las programaciones de los programas de televisión y de las películas, han ido queriendo que la población normalice lo que no es normal, ¿sí? Nuevamente, cada quien que esté con quien quiera. Yo comparto mi vida con una mujer, pero ya en mi etapa adulta, sin mutilar mi cuerpo, sin pensar que soy algo diferente a lo que soy, y tampoco pensando que es normal que un adulto influencie a un niño y lo convenza de tener relaciones sexuales, porque ahora eso hay que aceptarlo también, porque eso es la verdadera libertad, ¿no? Que es de lo que se trata, por ejemplo, de por sí toda la agenda woke o progre, de disfrazar todo de aparente progreso cuando realmente en la mayoría de los casos es degradación, para romper el núcleo, ¿sí? Para romper el núcleo de la familia, que a mí me gusta llamarlo más clan, porque es que en un núcleo sólido, unido, es muy difícil generar interferencia. En cambio, si quiebran el núcleo y quiebran la semilla de los niños, al desde chiquititos, reconociendo lo que ya hablamos antes de cómo se genera todo ese sistema operativo desde los 0 a los 7 años, pues si a un niño chiquitito tú le llevas a tu colegio, al colegio, por ejemplo, un drag queen, un travesti, a hablarle sobre diferentes cosas sobre la sexualidad, pues el niño va a empezar a cuestionar su propia identidad antes de siquiera tener que ser un tema, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo, eso tiene que ver todo con la ingeniería social, porque precisamente lo que quieren hacer es impulsar al transhumanismo, alejándonos de nuestra naturaleza, desconectándonos de nuestra esencia, para que cada vez seamos más fáciles de controlar y manipular. Pero nuevamente, este es como el monstruo a nivel del juego. Nosotros tenemos la capacidad de conectar con nuestra conciencia, de volver a esa esencia a través de nuestra autenticidad y nuestra individualidad, para eliminar esa interferencia. Entonces no hay que verlo con miedo, pero tampoco hay que ser ciegos ni ignorantes ante eso, porque si no, se seguirá generando toda esa agenda, y en el momento en el que menos nos demos cuenta, pues no habrá conexión alguna con la esencia, y ahí sí que hay un problema en este nivel del juego. Y bueno, tomando en cuenta todo lo que acabas de decir, puede ser muy choqueante, así como wow para las parejas jóvenes y bueno, lo digo en mi propia experiencia de decir, oye, ¿será que quiero tener hijos cuando pues la sociedad está tan dañada y tan manipulada en estos momentos? Entonces sí es como Eso es un fuerte, viaje, ¿no? mi hermano, eso es un viaje, porque yo entiendo que a través de todas las programaciones masivas, cada vez menos humanos quieren tener hijos, pero eso es parte del plan. Obviamente yo creo que no lo van a lograr, porque obviamente digamos que el intento de esa pirámide es reducir la población para que sea más fácil de manipular y para que pues no se les salgan de las manos, y por muchas otras razones también. Entonces ellos quieren que la humanidad no quiera tener hijos, ¿sí? Eso no va a pasar porque obviamente siempre gana como ese impulso del alma, y hay muchos seres que igual sí sienten como ese impulso y dicen, no, yo sí quiero tener hijos. Pero por eso nuevamente es muy importante la observación, la observación. Yo por qué estoy queriendo o no queriendo esto. ¿Es porque yo le estoy obedeciendo lo que yo veo en la televisión? ¿Es por esto, esto y lo otro? ¿O es porque en verdad conecté con mi alma y me di cuenta que de pronto en esta experiencia yo no vine a tener hijos, lo cual Ujú. también está bien, digamos, en el caso mío y de Marce? Aparte del hecho que somos dos mujeres y nos parece que lo ideal es que un ser pues venga naturalmente a través de la interacción, la reproducción de un hombre y una mujer, por decirlo así, pues nosotras también reconocimos que de pronto en esta vida nosotros no venimos a tener hijos, ¿verdad? Por muchas otras razones. Pero también reconocemos que cada vez hay más seres que conectan con su propia naturaleza y que reconocen como ese impulso precisamente natural de querer reproducirse, porque lo que necesitamos es que cada vez hayan más seres que sean capaces de liberar su mente, de conectar con su esencia y de tener hogares sólidos, limpios y conscientes, para que así hayan más niños por fuera del hechizo que dentro del hechizo, porque como quieren impulsar el transhumanismo, entre más núcleos coherentes, orgánicos y naturales hayan, pues más fácil es, digamos que,
cuidar esas semillas para que crezcan plantas, usando un simbolismo, para que crezcan niños Sí, sí, sí. conscientes, conectados y coherentes. Entonces yo siento que hay que observarse mucho. Por ejemplo, tú y tu pareja pues tienen que observarse y que no venga siendo una programación, porque si ustedes ven un niño y sienten como ese, "Ah", de pronto es porque ahí hay algo, ¿me entiendes? O si de pronto la vida les sigue confirmando que no, es porque de pronto no, y también está bien, pero uno tiene que observarse para que no venga la programación y sea realmente un impulso de tu alma o una señal de tu alma más bien. Y cambiando de tema a otro relacionado, la New Age o la nueva era. ¿Qué es la New Age? Bueno, la New Age también fue otra programación o sistema, otra, ¿cómo se dice eso? Operación de control mental, operación psicológica, creada por la misma CIA y, por ejemplo, por el Instituto Tavistock, que son institutos que generan esas programaciones para controlar a la población a través de la ingeniería social, porque crearon el New Age precisamente conectado a todo lo que quieren hacer de la centralización de poder, de aceptar una religión, un gobierno, una moneda, etcétera, 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 que esto realmente viene siendo parte de la gran distorsión, al crear una sola religión. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nosotros que no caímos en las religiones tradicionales estábamos por ahí sueltos, ¿no? Estábamos como libres de esa programación, o al menos en cuanto a ese aspecto del adoctrinamiento de la religión. Entonces crearon el New Age para que todos los que estábamos por fuera, a los que no había podido controlar, cayéramos redonditos al empezar a creer en ángeles, maestros ascendidos, me toca ponerme cristal, me toca hacer el ritual, me toca ir a hacer yoga, subir al portal, no sé qué, como que generaron todo un nuevo culto y todo un nuevo sistema de control mental para controlar a través de la fe a quienes no habían caído aún ahí. Entonces el New Age, una de las cosas principales que hace es llevar al relativismo moral, a que tú no reconozcas que hay algo correcto y hay algo incorrecto, ¿sí? A que tú pienses, no, todo simplemente es paz y amor y todos somos uno y todo es lo mismo, entonces, ¿qué importa que tú le pegues con un bate en la cara a un niño? O en múltiples aspectos más, ¿no? Y también lo que hace el New Age es llevar a exteriorizar la espiritualidad, la conexión o la conciencia. ¿Sí? Mm, Entonces, ya sea maestro ascendido, práctica, templo, portal, yo amuleto, superior. yo superior, que, a ver, yo sé que cuando la gente habla de yo superior, se refieren es principalmente a lo que uno conocería como el alma. Lo que pasa es que cuando tú hablas de yo superior, piensas que es algo externo a ti. Ujú. Entonces se termina generando interferencia porque pues sí existen muchas presencias interdimensionales que digamos están en el cuarto astral bajo, si, se le puede, si lo queremos llamar así, que tratan de manipular psíquicamente a los humanos. Entonces muchas de estas entidades y estos dioses no son lo que la gente piensa que son. Y cada vez que tú le pides a una entidad, a un dios, a un ángel y demás, lo que tú estás haciendo es que estás estableciendo un contrato energético a través del cual esas presencias pueden alimentarse de tu energía. Entonces, el verdadero despertar de conciencia es hacia adentro, es a través del autoconocimiento, responsabilizándote por tu existencia, soltando todo lo que te lleve a estar en una idolatría hacia lo externo o a exteriorizar la espiritualidad o la conciencia, porque primero que todo, tú ya eres espíritu al ser lo que eres, al ser el fractal de la fuente primordial de vida, ya eres espiritual, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Segundo, a lo que referimos principalmente con despertar de conciencia, que me parece que la palabra despertar está muy interferida, pero como para que lo tengan más de frente, es realmente a la expansión de conciencia. A lo que la gente le llama el despertar espiritual, es a la expansión de conciencia, es al recordar quién eres en esencia, al también permitirte conocer quién eres en la experiencia individual y al responsabilizarte por tu propia existencia, reconociendo que tú eres la autoridad de tu propia vida, que no hay nada externo. Y te lo dice nuevamente quien pasó por el New Age de frente. Tú precisamente sabes que yo tengo tatuajes que no me he podido quitar, que ya me voy a quitar este 2025 porque yo estuve canalizando lo que tú quieras, yo fui pues la hija especial del más allá de un comandante galáctico, en fin, yo estuve hechizada al cuadrado por todas partes, ¿me entiendes? Entonces yo hablo de esto al haber salido de esas programaciones, al haber salido del hechizo del New Age, ¿sí? Al haber entendido ¿Y cómo cómo funciona. podemos detectar, disculpa ahí que te interrumpa, pero aprovechando eso que estás diciendo, cómo podemos detectar cuando algo es New Age o no, ¿no? Así muy fácil, o sea, un hack que tú que ya has pasado por todo eso y sobre todo es un tema que siento que las personas que van a ver este video es que están interesadas en todos estos tipos de temas pues le puede interesar, ¿no? Oye, pues mira, yo practico yoga, reiki, estar parte inconsciente de esa, ¿no? Ok,
Siento que una forma muy fácil es reconociendo si tú estás exteriorizando la espiritualidad, la conexión o la conciencia, en el sentido de que si no hago esto, quiere decir que no soy lo que soy, o que dependo de esta figura, de este ritual, de esta invocación, para poder autorregularme y utilizar el poder de mi conciencia. Por ejemplo, con el tema del yoga, que en general también yoga también en muchos aspectos significa yugo, todo lo que sea un yugo te genera una desconexión. Todo lo que te lleve a pensar que tienes que vivir de una manera en específica te genera desconexión. Si haces yoga por la parte física, perfecto. Por ejemplo, Hatha Yoga, que tiene mucho que ver digamos que con fortalecer tus músculos y demás, perfecto. Y lo mismo con las diferentes prácticas. Si tú las haces simplemente para potencializar tu cuerpo físico de una forma, está bien. Pero si tú lo estás haciendo porque piensas que en eso está la respuesta, ahí es donde hay un glitch. Y más en el sentido de en eso está la conexión, ¿sí? Si yo no tengo entonces ese amuleto, ya no estoy. O si yo no utilizo estos cristales, ya no voy. O si yo no hablo con otros seres de otras dimensiones y no canalizo, yo no soy consciente ni espiritual. Ahí es donde está el glitch. Todo lo que exteriorice la espiritualidad te está mostrando, o la conciencia te está mostrando precisamente que estás cayendo en una trampa del New Age. En cambio, cuando uno se libera todo eso, que yo siento que es algo que de pronto te ha pasado a ti, y más después del retiro, que nosotros en el retiro como que vamos de frente con muchas cosas, pues seguramente se te han caído muchos velos. Y de pronto esa caída de velos en el comienzo se siente incómoda, da miedo, porque pues tú estabas pensando que algo externo te venía a salvar, que yo tengo que pedirle a este o al otro, o al galáctico, al maestro ascendido, o que tengo que pasarme un cristal 5 veces por la frente, o si no, ¿sí me entiendes? Lo que Ujú. sea, todo lo que genere como una tendencia de yugo, aunque por un tiempo parecía ser un manto, realmente era un velo que no te permitía reconocer, ok, en Meyer ya está el fractal de la fuente primordial de vida. Y cuando Meyer va hacia adentro y reconoce ese fractal de la fuente primordial de vida y es consciente de su conciencia para liberarse de las programaciones, ahí es que verdaderamente puede volver a conectar con su propia conciencia y responsabilizarse por su existencia. Y se vuelve mucho más sencillo porque no depende de nada externo, no es de un símbolo, ni de una práctica, ni de un ritual, ni nada, O sino sea, de tu yo consciente. puedo practicar o hacer pues cualquier tipo de herramienta, utilizar y eso, pero siempre y cuando pues no entre en esa idolatría y eso, o definitivamente, o sea, ya al practicar yoga yo ya estoy siendo parte de. No, mi hermano, yo no generalizaría, primero que todo, porque la mayoría de los seres que están ahí no tienen ni idea qué está pasando. Segundo, porque yo no puedo definir el proceso de alguien más. Eso sería muy prepotente de mi parte y sería decir como que yo soy quien tiene la verdad, cuando lo ideal es que ustedes cuestionen absolutamente todo lo que yo les estoy diciendo. Sin embargo, todo en lo cual tú te involucres pensando que ahí está la conexión, ya hay una distorsión para que tú te observes, sea yoga o no sea yoga. Tú puedes practicar como lo que te dije, dándote yo mi opinión individual, subjetiva. Tú puedes practicar, digamos, yoga para fortalecer tu cuerpo porque te gusta la práctica, así sea como hacer pesas, ¿me entiendes? Vaya y venga, está bien. Y lo mismo con cualquier otro tipo de práctica. Lo que hay que observar muy bien es en qué espacios y en qué círculos te estás moviendo. Porque obviamente en esos espacios y en esos círculos se genera mucho lo que se llaman como comederos energéticos. Como la gente está entregándole su poder constantemente a lo externo, se habilita, digamos, que un canal a través del cual pueden ser manipulados energéticamente y pueden terminar cayendo como en esas trampas al ser alimento de otras presencias. Entonces, si tú ves que un espacio está lleno mucho de esa energía del New Age o de personas que están muy conectadas aún a esa tendencia, pues yo sí evitaría esos espacios en mi experiencia individual, te lo digo desde mi propia opinión, ¿sí? Que no es necesario y es muy importante uno cuidar su energía, no desde el miedo, desde la conciencia. Es como, pues, ¿para qué voy a meter a un cuarto lleno de mosquitos? Pues me van a picar, ¿me entiendes? Pues no me Ujú. meto al cuarto lleno de mosquitos y ya está, no pasa nada. ¿Sí? Lo mismo con las meditaciones colectivas, por ejemplo, pues tú precisamente te diste cuenta en el retiro que antes de cualquier meditación, antes de cualquier activación, siempre les decíamos que hicieran la protección a través de la activación álmica, porque en todo lo colectivo puede haber algún tipo de interferencia. Entonces es muy importante uno siempre mantenerse protegido a través de ese resplandecer de la fuente primordial de vida dentro de su propia esfera de blindaje energético, y ahí sí elegir pues en qué espacios quiere uno estar y en qué espacios no, ¿sí me entiendes? Ok, sí, por Pero yo no ejemplo, voy a nada. sí. Por ejemplo,
el uso de plantas ancestrales, ¿no? La medicina ancestral ya como un poco entra ya en ese tema de manipulación, ¿no? Total, porque es que si tú tienes, digamos, si fueran espacios limpios, donde el proceso sea distinto y demás, vaya y venga, a lo mejor no hay interferencia. Pero, ¿por qué es que se volvió tendencia a nivel mundial el tema de las plantas medicinales y los círculos y las ceremonias y demás? Porque la mayoría de los seres entran en esos espacios sin protección, quien está guiando la experiencia también está mega interferido, entonces pues en esos espacios se genera una apertura tan grande en el sentido no de conciencia, sino una apertura en tu campo energético que puede manipularte de manera mucho más de frente. Yo tampoco haría hoy en día ningún tipo de planta medicinal. Y si la llegara a hacer en algún momento de mi vida, porque en un momento yo sí hice, pues hice ayahuasca, hongos, nada, yo hice hongos, pero no, los hongos me parece que tienen toda la interferencia del mundo. Digamos que también hice bufo, pues el DMTS, que es el más fuerte, y me di cuenta a través de cada experiencia que yo no tenía que volverlo a hacer. Y si yo tuviera el estado de conciencia que tengo actualmente, le diría a mi yo del pasado, hey, no hagas nada. Porque es que la conciencia no depende de algo externo, no necesitas algo externo que te estimule. Entre tú más limpio estás, más fácil es que tú sin necesitar nada puedas reconocer ese poder de tu conciencia en presencia al ser consciente de tu conciencia, al observarte, ¿sí? Al ir hacia adentro. Porque sí, hay muchísima interferencia y por eso es que muchos, obviamente generalizando, porque hay casos en los cuales de pronto no pasa exactamente esto, pero muchos humanos que se mantienen en esos círculos de plantas medicinales y demás, se mantienen en bucles. Si tú te das cuenta, sus vidas no cambian realmente. Más bien se genera una dependencia de si no hago 6 ceremonias al año de ayahuasca o de hongos o lo que sea, me llevo el putas, sin perdón por la me llevo, pues ya no soy lo que soy, no estoy conectado porque mi otro amigo que está vestido todo con cristales y con plumas en la cabeza y hace 10 ceremonias, ese sí es espiritual, ese sí es consciente. Yo no, porque pues no estoy en ese personaje, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con eso, es una locura, es una programación masiva tremenda. Como decías en el retiro, en algún momento dijiste, es que, bueno, ser espiritual, pues es ir al baño, ¿no? Por ejemplo, eso ya es ser espiritual, ¿no? Total, es que ya eres eso. Lo que pasa es que, digamos que algo diferente sería vivir una vida en reconocimiento del espíritu, que tiene mucho que ver, por ejemplo, siento que hay, creo que en la parte oriental, como en Japón, como el shintoísmo, que es reconocer el espíritu en todo y la vida en todo y como honrar la vida. Siento que sería más por ese lado, en el sentido de, pues, respeto a la planta, respeto al animal, respeto a mi hermano humano, porque reconozco que ahí está esa misma esencia. Eso sería más vivir una vida espiritual, si lo llamamos así, porque ya somos espíritu, pero vivir una vida en reconocimiento al espíritu que ya somos vendría más por ese lado, como vivir a través de la ley de oro, respetar al otro como quieres que te respeten, tratar al otro como quieres que te traten. Se acabó. De resto, vive tu vida como tú quieras. Tú por algo eres una expresión única y auténtica, completamente diferente de la fuente primordial de vida que lo que yo estoy siendo en este momento. Es como cuando en realidad digamos que por qué a veces preguntan, pero ¿por qué estamos teniendo la experiencia individual? ¿Como para qué? Por la misma razón por la cual tú a veces cuando jugabas esos videojuegos decidías ser ese personajito con esa ropa para experimentar esa experiencia por lo mismo. Es porque es una posibilidad más para que la conciencia sea consciente de sí misma, no porque tenga que ser consciente de sí misma, porque es el juego de la conciencia. Entonces, en este caso estamos en este nivel que tiene un montón de interferencia, que debemos trascender a través del poder de la conciencia para liberarnos y ahí sí ser quienes verdaderamente vinimos a ser. Wow, qué bonito. Es un viaje, pero es un Sí, viaje, ¿no? Eso es constante. sí, qué bonito suena, pero también puede ser duro, ¿no? Pero pues parte de ese viaje que es como una onda, ¿no? O sea, pues, estamos experimentándonos arriba y abajo. Y bueno, ya para ir cerrando, Anisha, vamos a recapitular 3 herramientas sencillas que nos ayuden en este camino de despertar a recorrer el puente cuántico hacia adentro. La observación, ser consciente de tu conciencia, que para eso te puede servir mucho la meditación, pero no en el sentido de si no medito no soy lo que soy, nuevamente, el que no medita no es espiritual, no, no es por ahí. Es más porque a través de la meditación puedes observar como esas tormentas de pensamientos y de emociones y reconocer que tú no eres esas tormentas, lo cual te ayuda en tu día a día a ser más consciente de tu conciencia, ¿no? Como cuando surge una tormenta emocional o de pensamientos, te das cuenta, ah, no soy eso, lo puedo observar, puedo reconocer la programación y puedo disolverlo. Segundo, cuestionar y discernirlo absolutamente todo. Es decir, cuestionen todo lo que yo digo, lo que dice Meyer, lo que dice todo el mundo, disciérnanlo,
para conectar con su intuición y llegar a sus propias conclusiones. Y tercero, yo incluiría acompañado de la respiración consciente, que pues para la observación de por sí tienes que estar en respiración consciente, y también para la parte de discernir, también sería ideal que tú seas consciente de tu respiración. Incluiría lo de la escritura. ¿Por qué? Porque es de las que más me ha ayudado a mí en mi propio proceso. No quiere decir que en los momentos donde yo estaba nublada, ya en la escritura yo hubiera visto todo, ¿no? Hechizadísima. No, pero el mismo proceso de yo ser honesta conmigo misma y de habilitar ese espacio me permitió ir reconociendo qué es lo que estaba en mi subconsciente, para así ir disolviendo como esos bloques de hielo, porque a mi forma de ver las programaciones son como bloques de hielo y la observación es como el agua. Entonces, cuando tú pones el bloque de hielo en agua, el hielo poco a poco se va disolviendo y va dejando de tener poder sobre ti. Entonces yo creo que esas tres herramientas podrían ser las que más utilizo yo, al menos hasta ahora. Súper. Bueno, Anisha, pues no me queda más que agradecerte el que aceptaras esta invitación. La verdad, pues era un sueño desde hace 2 años y medio que llegué a interesarme por estos temas, hacer un podcast y más pues entrevistarte a ti, platicar contigo. Es de verdad una delicia poder compartir contigo, con tu entorno, y qué chévere que lo transmites de esa manera tan desinteresada y tan humilde. Te felicito por ello. Una petición personal: no dejes de hacer música porque es la que me acompaña siempre. Esa música me encanta. Bueno, ya ves que mi pareja también es músico y es cantante y la disfrutamos enormemente. Mi Entonces, pues, hermano, gracias, gracias. gracias a ti. Primero que todo, gracias por invitarme, gracias por conectar con los mensajes que transmito desde hace tanto, por querer que yo sea la primera invitada de este espacio, que yo sé que va a significar un gran salto cuántico en tu propia vida. Para mí eso ya es un regalo. Es increíble porque entre más se libera uno, más se da cuenta que el poder de la conciencia es infinito, inagotable e incontenible, que no por eso todo tiene que pasar ya, ¿no? No es como sin Salabín, carro, no tendría sentido, ¿no? El proceso de conectar cada vez más con uno y de poder alinearse a ese poder creativo es parte del encanto de la vida. Entonces sé que esto, como me dices, que hace 2 años y medio más o menos ya lo tenías intencionado, pues es la muestra de ese poder de la conciencia. Gracias también por lo que me dices de la música. No voy a dejar de hacer música, simplemente que para mí fue una gran claridad cuando me di cuenta, wow, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, tremendo, ¿no? Voy a seguir haciendo música, es más, tengo 2 canciones que vienen en camino, pero ya es de otro lugar, como no necesitando ser reconocida por la música, sino simplemente porque me encanta hacerla y ya, pero reconociendo que lo más importante es como honrar ese poder de transmisión que tengo, porque Exacto. siento que también cuando uno vive a través de sus verdaderos dones, todo cambia. Y aunque yo ame hacer música, pues yo no es que sea con la voz más virtuosa, no es que yo todo el tiempo quiera estar en un escenario, en ese aspecto. Quiero estar en un escenario, pero compartiendo el mensaje. Amo poder conectar masivamente con la gente alrededor del mundo, no lo niego. Mejor dicho, el oírte a ti decir que tú me percibes así, para mí es un regalo, porque ha sido un gran proceso irme liberando cada vez más para poder transmitirme desde un lugar de honestidad y de conexión, y no de prepotencia ni de parecer que ya soy la que sé y que entonces soy tu gurú o soy tu ejemplo, que pueda que en momentos termine siendo el ejemplo de muchos. Ojalá eso solo sea un puente corto para que vuelvan a conectar con su propio poder y reconozcan que todo lo que necesitamos ya está en lo que somos naturalmente. Así que para mí es un honor, mi hermano. Te deseo toda la expansión, toda la conexión, la inspiración a través de este camino. Sé que va a ser mucho más de lo que sueñas, porque también uno solo logra visualizar e imaginar un porcentaje muy pequeño, porque precisamente gran parte de esa imaginación y esa visualización viene también de ese subconsciente que ya está limitado por ciertas programaciones. Entonces, lo que se viene para ti con todo esto es mucho más expansivo de lo que puedes llegar a imaginar, y que en el camino te encuentres con quien tú realmente eres. Yo siento que no se trata de llegar a un destino, sino de liberarte para descubrir quién eres en el camino. Así que te abrazo, te agradezco y sabes que aquí estamos y bueno, nos veremos. Creo que va a ser a finales de marzo el retiro. Vamos a de pronto cambiar la fecha porque necesitamos un poco más tiempo para promocionar desde enero, pero les dejo saber para que vengan, obviamente, porque aparte van a ser 3 noches, así que va a ser un poquito más largo y bueno, va a ser espectacular. Creo que sí, ahí nos vemos y probablemente pues haremos una segunda parte de esta entrevista que Espectacular, está ¿verdad? genial. Entonces, te agradezco, saludos por allá a todos, a toda la familia de Anima y gracias. Te abrazo, mi hermano, gracias a ti.